Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Ese es el texto bíblico que vamos a usar en este día, la mañana de hoy. Esdras, capítulo 3. Y aunque estaremos mirando todo el capítulo, que es bien corto, solo vamos a leer el versículo 8 este día. Esdras, capítulo 3, el versículo 8. Bendito sea Dios. Dice la escritura allí: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadak, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Yo no lo puedo ver, pero si quiere, repita, por favor, esa última frase del versículo 8. Activasen la obra de Dios. Dígalo allá en su casa. Activasen la obra de Dios. Por eso el título de la enseñanza hoy es: activemos la obra de Dios. Digamos: Padre, te alabamos este día, te glorificamos, te bendecimos el día de hoy, Señor. Te exaltamos, Padre, por el buen corazón y la buena disposición de nuestros hermanos al colaborar para que esta reunión virtual pueda ser hecha, Señor. Por quien dirigió la oración, por quien dirigió la alabanza, por quien está allí detrás de la transmisión, Señor. También por mi vida, Padre, y por todos aquellos que han estado motivando y animando a los hermanos para que participen de esta actividad, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora, te bendecimos este día. Pedimos que nos ayudes hoy, Padre, a ser motivados, fortalecidos, llenados por tu bendita palabra en este día. Ayúdanos para comprenderla, ayuda al predicador a exponerla de manera adecuada esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hace 8 días comenzamos esta serie pensando en que se acerca un tiempo donde vamos a ir regresando a la casa de Dios. Bueno, ha sido, y les dije hace 8 días, ¿no? Que no hemos estado dormidos, no hemos estado apagados, ¿cierto? Porque hemos estado, bueno, en los discipulados, en los grupos, en las transmisiones, y así sucesivamente, pendiente de los hermanos, las llamadas, las videollamadas. Pero se acerca un tiempo donde vamos a ir activando de nuevo nuestra asistencia presencial a la casa del Señor, donde vamos a estar activándonos para regresar allí. Les dije hace 8 días que 3 cosas eran necesarias para que pudiéramos restaurar la casa de Dios. Porque aunque no estamos totalmente caídos, sí es verdad, hermanos, que obviamente esto nos está afectando. Y cuando regresemos, esperamos encontrar lo mismo, ¿no? Sin embargo, habrá que restaurar, hermanos, pero tal vez no encontremos lo mismo que dejamos en marzo. Y ahí es donde vamos a necesitar mucho entender este concepto de restaurar la casa de Dios. Entonces, les hablé de generosidad hace 8 días, de dinero, de aportar económicamente. Les hablé también hace 8 días de la unidad y les hablé también hace 8 días del interés. Y hoy vamos a continuar entonces con esta serie, pero bajo el título
activemos la casa de Dios. En el contexto de hoy se muestra la manera como ellos comenzaron a restaurar su vida espiritual, restaurando también el altar del templo. Y vamos a ver entonces cuáles fueron los sucesos que rodearon este acontecimiento. Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy es la iniciativa. Ese fue el primer suceso que rodeó esta reconstrucción de su vida espiritual. La iniciativa, en el versículo 2, dice allí, entonces se levantaron, como me gusta esa frase, se levantaron, ¿no? Porque cuando uno habla de levantarse, habla de alguien que está como caído o que está en reposo, pero llega un momento donde algo pasa, algo sucede, despierta, abre los ojos y entonces se levanta esta persona. Del piso se levanta, de la silla, se levanta de la cama donde ha estado en reposo. Entonces nos dice ahí que se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y se levantaron y tuvieron la iniciativa para edificar el altar del Dios de Israel. ¿A qué altar se refiere aquí? No sé si recuerde que en el tabernáculo de Moisés y luego en el templo de Salomón existía un altar grande, ¿no? De bronce, hecho de bronce, que era el lugar donde se hacían los sacrificios de animales que el pueblo traía para distintas situaciones, por distintos tipos de sacrificio había, de ofrendas que se daban, había distintos tipos. Entonces, cuando allí dice que ellos edificaron el altar del Dios de Israel, se está refiriendo al altar de bronce. Y es que necesitaban restaurar ese altar para empezar a ofrecer allí sacrificios y de esa manera restaurar su relación con Dios, porque era a través de los sacrificios que se alcanzaba el perdón de los pecados, por ejemplo. Era a través de los sacrificios donde se adoraba al Señor, era a través de los sacrificios. Incluso ahí en el versículo 2 nos menciona uno de esos sacrificios que ellos estaban muy interesados en ofrecer, que eran los holocaustos. Como ya le mencioné, existían varios tipos de sacrificios y de ofrendas que se presentaban en ese altar, pero uno de ellos, y tal vez el más importante de todos, eran los holocaustos. Entonces, en los holocaustos, la gran diferencia de los holocaustos es que se llevaba el animal, se llevaba la ofrenda, se ponía en el altar y allí debía ser totalmente consumido, quemado todo el animal, toda la ofrenda debía ser totalmente quemada, totalmente calcinada allí en ese lugar. Ahora, ¿por qué? Ese era el único sacrificio donde esto pasaba. Ahora, ¿por qué tenía que ser eso así? Porque esto era una señal de entrega total a Dios. El oferente, quien llevaba la ofrenda, al dar un holocausto, al ofrecer un holocausto, estaba diciendo con ello que se ofrecía total y absolutamente al Señor. Entonces, ya entiende usted por qué no empezaron a construir primero el templo, las bases, las columnas, todo ello, sino que lo primero que construyeron fue el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios, porque era la manera donde ellos iban a restaurar su vida espiritual para perdonar sus pecados y para obtener así la bendición de Dios. Bien, ahora, una cosa tenemos que pensar y quiero hacerle una pregunta. Hemos estado haciendo preguntas, tal vez bastante incómodos para muchas personas en este tiempo. Pero una de las preguntas es, quiero preguntarle por su vida espiritual. Que reflexione esta mañana en su vida espiritual en términos generales.
que usted pueda decir cómo está su vida delante de Dios esta mañana. ¿Cómo está su vida espiritual, su vida de comunión con Dios esta mañana? ¿Cómo está aquello? Quiero que piensen en eso. ¿Qué tanto ha afectado este tiempo de pandemia, de cuarentena, de sucesos, de cosas, de situaciones, su vida espiritual? ¿Qué ha pasado con ella? Piénselo mucho, ¿cierto? Cuando comenzaba la cuarentena, la pandemia, por allá yo hice una publicación en Facebook que más o menos decía que ese era el tiempo donde íbamos a saber qué era lo que habíamos sembrado. Y lo que quería decir yo más o menos con esa publicación era que ahora sí nos tocó el 20, ahora sí vamos a ver entonces qué es lo que hemos hecho durante años o meses en la iglesia. Porque si después de este tiempo o viviendo este tiempo, lo que iba a venir a desánimo, apartarnos de Dios y eso, es porque realmente habíamos estado sembrando muy mal durante nuestros años de estadía en la presencia del Señor. Pero si por el contrario usted se da cuenta que durante la pandemia, que durante la cuarentena, todo este tiempo donde no nos íbamos a congregar, usted se iba a mantener fortalecido en su lucha de fe, en su situación y todo allí, es porque seguramente usted había aprovechado, había entendido, había comprendido las cosas como ellas deben ser comprendidas. Pero ¿qué ha pasado con su vida espiritual durante todo este tiempo? Se alejó de la oración, se alejó de la búsqueda de Dios, del ayuno, se alejó de la palabra, se alejó del compañerismo. ¿Qué pasó con su vida espiritual durante este tiempo? Y es importante que comprendamos esto, porque si vamos a restaurar, a activar la casa de Dios, tenemos que hacerlo con personas que estén en su correcta relación con Dios, que estén preocupados si acaso han caído durante este tiempo por restaurar, renovar su relación con Dios. Entonces, hay que hacer eso fue lo que primero que ellos hicieron. Antes de construir la muralla, antes de reconstruir Jerusalén, antes de reconstruir el templo mismo, lo que empezaron a pensar fue en restaurar su relación con Dios, la relación que tenían con el Señor. Y no solo la de ellos, porque ellos presentaban el sacrificio, sino también la vida espiritual de sus familias. Tenemos que pensar, repensarlo, volver a pensar en que tenemos que ser un holocausto para el Señor, almas y vidas que se consuman totalmente en el altar de Dios, en adoración y en sacrificio para nuestro Rey. Lo que dijo Pablo en Romanos, ¿no? Que deberíamos ser sacrificio vivo, de olor fragante al Señor, y que ese sería nuestro verdadero culto a Él. Y eso es a lo que lo estoy invitando, pero hay que tomar la iniciativa. Durante esta época de pandemia, no tuvimos ahí al pastor, no tuvimos ahí al líder encima de nosotros. Sí se hizo un trabajo, pero no lo tuvimos ahí encima, sino que se requirió o se requiere también ahora que sea cada uno de mis hermanos quien tome la iniciativa, quien diga, yo voy a restaurar mi vida espiritual, yo voy a fortalecer mi vida espiritual y la de mi familia ahora, durante este tiempo. Y es lo primero en lo que hoy tenemos que pensar si acaso queremos restaurar la casa del Señor. Fíjese allí, la frase que sigue, muy importante para que la tenga en cuenta. La frase dice, la iniciativa es hacer las cosas correctas sin que me lo diga. Eso es iniciativa. Usted sabe lo que es correcto, usted sabe lo que tiene que hacer. Ahora, no espere que esté allí el pastor, el líder, el fulano, el mengano, detrás suyo diciéndole, oiga, pero pendiente, oiga, pero mire su familia, sino que desde ahora, desde este momento que usted está oyendo esta enseñanza, esta predicación, usted empieza a tomar iniciativa para restaurar su vida espiritual y la de su familia, y así, entonces, pensemos en restaurar
el altar de Dios, la casa de Dios, allí en el sitio donde Dios nos ha ubicado. Muy bien, entonces eso fue lo primero. Ahora, lo segundo. El segundo suceso que va a rodear la reconstrucción del templo, del altar del templo, es la valentía. Quiero que mire el versículo 3. Ahora, dice, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo. Diga ya en su casa, miedo. Pues digan acá en la casa, miedo. Miedo. Gracias. Miedo de los pueblos de la tierra. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová por la mañana y por la tarde. Entonces, ellos han regresado, como ya usted bien lo sabe, ¿no? Y el texto no es muy claro, es decir, la traducción de ese versículo 3 no es sencilla, no es de fácil traducción. Pero lo más probable es que quiera decir que se apresuraron a edificar el altar por temor a que tardando más le pusieran algún estorbo a los pueblos vecinos. Calculaban ellos que una vez levantado el altar sería más difícil demolerlo. Sería lo que quiere decir el versículo 3 cuando dice, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. ¿Cierto? Entonces, existían pueblos alrededor de Jerusalén, de lo que había sido su antigua patria. Y pues, esta gente, y lo vamos a ver también en Nehemías, no estaban nada contentos con que ellos regresaran. De hecho, más adelante también en Esdras vamos a ver historias sobre esto. No estaban contentos para nada de que ellos fueran a regresar. Y los judíos lo sabían. Y por eso tenían miedo. Sin embargo, ellos vencieron el miedo y empezaron a reconstruir. Está bien bonito eso, me parece a mí. Porque en esta tarea que tenemos de reconstruir la casa de Dios, de activar la obra de Dios nuevamente, vamos a tener varios enemigos, hermano. ¿Cierto? Enemigos que nos van a causar miedo. Y creo que el más grande de todos ahora es, bueno, vamos a abrir, vamos a hacer cultos, y el miedo más grande va a ser a contagiarnos. Entonces, si voy allá y me contagio, y me pasa algo, ¿qué voy a hacer yo? Ese tal vez sea un miedo. El miedo, otro miedo que puede haber ahora es, ¿qué habrá pasado con los hermanos ahora? Vamos a llegar, ¿cuántos van a ir? ¿Cuántos todavía están firmes? ¿Será que la iglesia va a disminuir? Ese es otro miedo, ese es otro temor que puede haber allí en los líderes, en mi mismo corazón, ¿cierto? Temores que surgen ante el desafío, ante la tarea que ahora tenemos por delante. ¿Qué irá a pasar ahora en los meses que siguen? En diciembre, en enero, en febrero. ¿Qué va a pasar? Ay, Dios mío. Y se preocupa uno. Tiene miedo. Ahora, el problema del miedo, y creo que varios de nosotros lo hemos vivido durante este tiempo de pandemia, el problema del miedo es que sea tan fuerte, llegue a dominarnos tanto, que nos paralice en el presente y no nos permita extendernos al futuro. Que nos paralice en el presente por miedo de lo que pasó en el pasado. Obvio, que lo que pasó en el pasado, lo que ocurrió antes, ¿no? Lo que ocurrió antes. Entonces se paraliza uno y no quiere salir y se encierra y una cosa y la otra, ¿cierto? Bueno, lo primero que hay que pensar es que no podemos encerrarnos por unas cosas y por otras no, ¿cierto? Porque uno sale a trabajar igual, ¿cierto? Y no tiene miedo y sale a trabajar y va a trabajar y también habrá más posibilidades de contagiarse en un transmilenio allá en el trabajo que en la iglesia, porque allá vamos a tener todos los protocolos, en dado caso que abramos pronto, ¿cierto? Y que de todos modos, hermano, no podemos vivir encerrados.
Ya está pasando lo que ha pasado y nos han dicho muchas veces que tenemos que aprender a convivir con el virus, ¿no? ¿Qué fue? Yo fui por allá de una persona y bueno, me preguntaron por Valerie. Entonces dije, no he podido verla porque pues esta situación y toda la cosa y todo este arroyo y el asunto y por acá y por allá y todo eso y me pegó un vaciado, mi hermano. Entonces, ¿qué piensa hacer? ¿Usted cree que es que esto se va a acabar en un mes o en 2 meses? O sea, que si esto se acaba en un año, ¿usted no volverá a ver a su hija en un año? ¿No volverá a salir con ella, a tener su relación con ella? Todo por redes sociales. Y esa persona tenía razón. Entonces me dijo, no, usted tiene que ir a verla, tiene que sacarla y tiene que ir a mirar, a ver y restaurar esa situación allá. Con todos los cuidados, con todo el cuidado, pero usted tiene que hacerlo. Porque el miedo me había paralizado. Entonces ya no puedo ir a ver. Bueno, entonces ahora yo voy, la saco, la miro, la veo, la invito, le digo, cosas así, con todos los cuidados, tanto ella como yo y todo, pero lo hacemos, ¿no? Porque no se trata de no tener miedo. Obvio esta situación da miedo, ¿cierto? Obvio esta situación causa sobresaltos en nuestro corazón, sino que como ellos, la situación es seguir adelante a pesar del miedo, seguir trabajando a pesar del miedo. Y esto es valentía, querido hermano. Esto es valentía. Ahora piense, es verdad, el virus anda por ahí y con esto que le voy a decir, no quiero decirle que se desmande y se desfogue, porque igualmente vivir esa situación no es nada agradable. Pero hermano, esas estadísticas que nos muestran no son reales y yo me he dado cuenta ya. Por ejemplo, en mi caso, a mí me hicieron prueba, ¿cierto? Pero a mi esposa no. Y yo estoy seguro que mi esposa se contagió, sino que ella era asintomática, ¿cierto? Y así supe de otras personas que fueron, hicieron la prueba a ellos, pero a su círculo familiar no, y no saben. Entonces, la gente que se contagia es muchísima, más de las que nos dicen todos los días que ahí sale el reporte y eso. Ahora, comparado a esa cantidad de gente que se contagia, hermano, incluso una hermana me comentó, ¿no? Que me llamó a darme ese testimonio, estaba contenta y entonces me dijo que lo que pasaba era que ella ha habido un trabajo, ella se quedó sin trabajo en la pandemia, pero ahora consiguió un trabajo. Y ella me comentó que pues como protocolo para ingresar a ese trabajo, le mandó a hacer la prueba del COVID y le salió positiva. Le salió positiva con anticuerpos. Quiere decir que le había dado y ella ni cuenta se dio que le dio. Y me llamó a decirme eso, no sé ni en qué momento, yo no sentí, no, por allá en marzo me dijo una fiebrecita pequeña, me dio un día y no más. Y en mi casa todos estaban bien, entonces esto es otra familia. ¿Por qué le digo esto? Porque el temor que uno tiene es de ir a parar a cuidados intensivos. O el temor que uno tiene es morirse, ese es el temor que uno tiene. Cuando a mí me dio eso, el pánico es que uno ha visto todas esas fotos y todas esas noticias y todo, y ya se imagina allá entubado y mejor dicho, y terrible, eso es lo que uno se imagina. Pero hermano, comparado a la cantidad de gente que se contagia, la verdad es que quienes se complican son una pequeña minoría y aún más quienes mueren. De 100 personas que le da esto, por ahí una muere. De 100 personas que le da, son más o menos 5, entre 5 y 10 las que llegan a complicarse. Y con eso no quiero decirle, no, entonces me ponga tapabocas. No, cuídese, porque así usted se enferma, le dan síntomas, eso no es agradable, eso no es nada bonito de vivir, ni para uno ni para su familia. Cuídese, ¿cierto? Pero tampoco es una cosa para tenerle miedo y para entonces encerrarnos y meternos y no querer ver nada más, ni nada, no. Uno, con los suficientes cuidados, uno está seguro. La vacuna, han dicho, ahora es el tapabocas y la higiene. Entonces uno va a tener miedos, obviamente. Miedos a qué pasará, miedos a qué ocurrirá, pero necesitamos
vencer los miedos, seguir trabajando en medio de la situación, porque esto es valentía. Y Dios, recuérdelo, a nosotros no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que mire esta frase que sigue aquí, que dice, la valentía no siempre es algo que ruge. A veces la valentía es esa voz suave que te dice al final del día, mañana voy a intentarlo de nuevo. Esta es una hermosa reflexión. Uno se imagina que los valientes son así grandotes y tienen mala cara toda hora. Y no, hermano, la valentía es seguir intentándolo a pesar del miedo. Es tan suave, esa voz suave que adentro nos dice, no te des por vencido, síguelo intentando, síguelo intentando. Amén. Entonces le venía diciendo que uno no puede tener miedo por unas cosas y por otras no. Entonces, ay, no, a mí me da miedo irme a congregar, pero yo veo fotos de gente haciendo reuniones familiares. ¿Cómo ahí no le da miedo? Entonces no puede ser que usted pueda ir a un restaurante, pueda ir a reunirse con su familia, se vaya incluso de paseo por allá a las piscinas. Es que allá también hay COVID, no crea que no. Y toda esa situación. Pero entonces uno le dice, no, vamos a abrir el culto. ¡Ay, qué miedo, qué susto! ¿Cómo? ¡Ay, no! Yo no voy por allá, que no sé qué. No, hermano. Que yo no voy por lo que sea. No, no puede haber miedo por unas cosas y para otras sí. Y mucho menos nosotros que somos hijos de Dios. No sé si me capta la idea. Hace 8 días, para el paseo todo el mundo, no sé qué, y nadie tuvo miedo de subirse una flota, de ir a estar con otras personas, de comer en restaurantes. ¿Cierto? Uno ve ahí por Facebook, se da cuenta, ponen fotos reunidos con la familia, en celebraciones, en fiestas, y ahí no les da miedo. Y uno va a ir al culto, usted quisiera ir al culto, ahora que hablamos, ay, no, que a mí me da miedo contagiarme. No, ¿en qué estamos, hermano? ¿Cómo es el asunto ahí? No. Si es valiente para eso, pues mucho más valiente tiene que ser para las cosas de Dios. Entonces, analice esa situación. Miren lo bonito que es esto. Dice, es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía. Es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía. Que día estaba yo ahí leyendo una persona que dice, mire, yo prefiero morirme de pie y trabajando que metido entre mi casa muerto de miedo. Refiriéndose a que le estaban diciendo que lo que pasa es que de pronto nos vuelven a encerrar, que porque en Europa, que los rebrotes, que esta cosa y que la otra. Y esa persona estaba diciendo eso. Y mire, a mí que no me vuelvan a encerrar, que yo prefiero morirme de pie y trabajando que encerrado en mi casa muerto de miedo. Bueno, eso lo dice tal vez porque no le ha dado. Pero bueno, en esa frase tiene razón. No podemos dejarnos dominar del miedo. No podemos dejarnos dominar del temor. En ese caso, y no podemos tener temor para unas cosas, pero para unas cosas sí, para otras cosas no. Si usted se fue de viaje hace 8 días, usted no debe tener ningún temor entonces de ir a un culto. Si usted se reunió con su familia y toda la cosa, o que van a estar a menos de 2 metros de distancia, usted no puede tener miedo entonces de ir al culto. Si usted entonces ha hecho celebraciones en su casa, que el no sé qué, que el si sé más, que los 15 años, que lo que sea, sí, usted no puede tener entonces miedo de ir a la reunión, porque no puede tener miedo para unas cosas sí, para otras no, porque eso no es correcto, y mucho menos cuando se trata de las cosas de Dios. Ahora, en tercer lugar, la esperanza sería en el verso 6. En el verso 6 dice, desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Ahora, le voy a decir qué me llamó la atención de ese versículo. Lo que me llamó la atención de ese versículo es que empezaron a construir altar de bronce de los sacrificios, de los holocaustos,
sin siquiera haber echado los cimientos del templo. Y eso me llamó la atención, porque me hizo pensar que se debe empezar, aunque el comienzo sea modesto. Me hizo pensar que por algo se tiene que empezar. Me hizo pensar en que las grandes cosas se logran con pequeños detalles. Y cuando así hacemos, cuando somos capaces de hacer estas cosas así, indicamos que tenemos esperanza para algo más grande. Le voy a repetir eso que le acabo de decir porque se me hace muy importante. Se debe comenzar aunque el comienzo sea modesto. No podemos todavía construir vamos a construir el altar de bronce. Eso es un pequeño comienzo. Por ahí empezaron, ¿cierto? Por algo se debe empezar. Y las grandes cosas se logran con pequeños detalles, con pequeños pasos. Y así se demuestra la esperanza. Quien así hace, quien así vive, está demostrando que tiene esperanza en el futuro. Así tenga miedo ahora en el presente, pero tiene esperanza en el futuro. Y esto es algo que tenemos que pensar también en cuanto a reconstruir la casa de Dios, en cuanto a activar la obra de Dios. Y es que, como bien dice allí, tenemos que ir paso a paso, detalle a detalle. Así trataremos de hacerlo. Así se reconstruye nuestra vida espiritual. Paso a paso, detalle a detalle. No diga, entonces yo antes voy a orar 3 horas diarias. Seguramente no lo va a hacer. Seguramente orará 3 horas hoy y mañana ya le da pereza o quién sabe qué. Paso a paso, detalle a detalle. Eso demuestra esperanza. Por eso estamos haciendo reuniones previas. Vamos con cuidado. Ya hablamos con el liderazgo de la iglesia, de los ministerios. Ahora vamos a hablar con los líderes de los grupos. Vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer las averiguaciones para que sea seguro. Pero entonces serán pequeños comienzos. Le explicamos qué día, que iremos y tal vez haremos solo cultos de 20 personas y que se roten. Y téngalo en cuenta. Más probabilidades tuvo usted de contagiarse en esa reunión familiar en la que estuvo. Ahí hubo más probabilidades. Hay más probabilidades de contagiarse cuando se sube un Transmilenio. Hay más probabilidades de contagiarse en las celebraciones a las que uno asiste, lo invita y dice, pero ¿cómo no vamos a ir? ¿Pero cómo no vamos a ir? Toca ir. Hay más probabilidades en eso. Hay más probabilidades de contagiarse en un restaurante. Pero vamos a ir paso a paso, detalle a detalle, con seguridad, como amerita la situación. Tal vez nuestro recomienzo sea modesto. De hecho, va a ser modesto, no va a ser la gran cosa. No van a ser los cultos de 160, 170, 200 personas que teníamos antes. Tal vez solo seremos 20, unos pocos ahí ministrando, ¿cierto? Pero así recomenzaremos, con paciencia, poco a poco, modestamente. Tenemos que empezar por algo. Tenemos que comenzar por algo. Y así lo vamos haciendo. Y todo eso que demuestra que tenemos esperanza en que las cosas van a mejorar, en que saldremos adelante, en que saldremos de esta, en que Dios proveerá, en que todo será mejor para la obra de Dios. Y el otro día orando yo reconocía eso. Y yo estoy tratando, yo estoy en mi lucha contra el miedo. Soy Job. A veces en la esperanza y a veces en la desesperanza. Pero estoy ahí luchando. Yo pensaba eso, como si el Espíritu Santo me dijera, bueno, pero ¿y qué razones tienes tú para pensar que te va a ir pero terrible y mal en el futuro? Y en realidad no hay ninguna. Es decir, si uno se pone uno a pensar, el pasado le indica que no hay razones para pensar que nos va a ir pero terrible en el futuro. No lo indica. Esa es la mayor prueba que tenemos todos. Tenemos esperanza
de que todo va a salir bien, de que nos va a ir bien, de que vamos a reactivar la casa de Dios, de que vamos a activar lo que estamos haciendo, pero todo toca paso a paso. Primero el altar, después los cimientos, después las paredes, y así como fueron ellos reconstruyendo, después la ciudad, paso a paso, con comienzos modestos, empezando por algo, empezando por algo. Mire, por favor, estas frasecitas que tengo aquí para usted. Dice, mañana atrévete a empezar de nuevo, a pesar de los años y a pesar de los daños. Amén. Atrévete a empezar de nuevo, a pesar de los años y a pesar de los daños. Pero por ahí hay algo, pues, que quiero hablar de la esperanza también. Por favor, la próxima quiero que mire esto. ¿Qué es lo último que se pierde en la vida? La esperanza y los kilos de más. Así que, si aumentó sus kilitos en esta cuarentena, bueno, sepa que esos son bien difíciles de bajar, ¿no? Son los últimos que se pierden, como la esperanza es la última que se pierde. Y mire este pequeño chascarrillo allí, a no ser que le dé COVID, ¿no? Si le da COVID, pierde todos esos kilos de una vez, en 15 días los pierde. Sí, pero yo estoy luchando por bajar 2, 3 kilos. ¿Cuántos años? Mire, y en 15 días bajé 6. Pero ya estoy otra vez en eso. Oiga, hermano, ayúdeme, mi hija se ha perdido. ¿Y cómo se llama esperanza? No, no puede ser, porque la esperanza es lo último que se pierde, hermano. Gloria a Dios. Y ahora, por último, el último suceso que rodea allí, la reconstrucción del templo de Jerusalén, de la vida espiritual de ellos, lo encontramos en el verso 1, que dice allí, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Se juntó el pueblo como un solo hombre. Esa frase en su Biblia, subráyela, como un solo hombre. Y luego el 9 dice algo parecido, dice, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Como un solo hombre. Y ahora, hace 8 días, hablamos de esto también. Porque esa misma frase nos la repitió en el versículo, en el capítulo 2, si no estoy mal. Bueno, ahí estaba la frase. No recuerdo si era el 2 o el 1, pero ahí estaba la frase. Y aquí en este capítulo ahora la repiten 2 veces. Entonces hay que volver a hablar de eso. Porque no hay palabras para expresar la importancia que ahora tiene para nosotros la unidad. Ser un solo hombre. Un solo hombre. Entonces hace 8 días le hablé y se lo repito ahora. Tenemos que ser un solo hombre ahora en cuanto a propósito. El propósito de activar la obra de Dios, reconstruir la casa de Dios. Debe ser un propósito en el cual vayamos todos como un solo hombre. Ahora, que cesen las diferencias, que cesen los pleitos, los celos, las iras entre nosotros, porque tenemos algo mucho más importante, que es reconstruir la casa de Dios. Tenemos que pensar en esto y tenemos que pensar también que la unidad se refiere a obedecer al liderazgo también, porque son los líderes los que unifican el propósito, el trabajo, la idea, y si no son obedecidos, pues difícil ser un solo hombre. Tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos en pos de este propósito. Varias veces le he dicho y quiero que no lo olvide y quiero que lo tenga en su corazón. Ahora más que nunca, si existe un momento en la historia de nuestra iglesia donde necesitamos ser uno, es ahora.
es ahora. La iglesia lo necesita. La iglesia lo necesita. La obra de Dios lo necesita ahora usted como nunca antes lo ha necesitado. Y usted, junto a los demás, debe poner su grano de arena, lo que pueda, como pueda, para que podamos activar de nuevo la obra de Dios. Amén. Le he dicho varias veces, uno solo no puede, pero todos sí podemos. Seguramente sí que podremos, hermanos, juntos. Sí que podremos juntos. Y le he dicho muchas veces también que juntos es mejor, hermano. Amén. Ahora, Esdras, capítulo 3 nos habla de cómo activaron sus vidas espirituales para activar la obra de Dios. Y lo primero es que tuvieron iniciativa. Se levantaron, dice ahí, hermosa frase, se levantaron, dice el verso 2. Bien, para reconstruir el altar. Porque reconstruyendo el altar, reconstruirían sus vidas espirituales, su relación con Dios a la manera de Dios. Antes de reconstruir la casa de Dios, antes de activar la casa de Dios, como debemos hacer cada uno de nosotros, que vamos a estar ahora en la tarea de activar, de reactivar nuestras vidas espirituales, si acaso las hemos perdido durante esta cuarentena. La valentía, hermano, da miedo, claro que da miedo. Todo desafío da miedo. Es arriesgarse, un desafío es arriesgarse. Pero no podemos dejarnos dominar por el miedo. Ellos tuvieron miedo, pero vencieron el miedo. Igual, con miedo y todo, reconstruyeron el altar, así como nosotros debemos hacer. ¿Tienen miedo a contagiarse si va a la iglesia? Quiero decirle que es más posible, es más probable, mejor, que se contagie usted en otro lado que en la iglesia con todos los cuidados que uno va a tener. Y quiero repetirse, usted no puede tener miedo para unas cosas sí, para otras no. Entonces, qué susto ir a un culto, pero eso sí, me fui de paseo, pero eso sí, estuve en mis reuniones familiares, pero eso sí, allá en mi trabajo, que 2 metros de distancia, que nada, y no se ha contagiado. Mucho menos en la iglesia, que tendremos todos los cuidados. Será una cuestión larga. Miedo a qué va a pasar. Miedo al futuro. No hay razón. Si mira el pasado, se da cuenta usted que no hay razón para temer al futuro. Porque la mano de Dios ha sido evidente con nosotros en el pasado. La esperanza. La esperanza se ve en que se dan pequeños pasos, en que se inicia, en que se comienza con paciencia. El comienzo es modesto, pero quien hace esto es porque cree, es porque tiene fe, porque tiene esperanza. El que no tiene fe ni esperanza ni empieza, ni siquiera por cosas pequeñas. No empieza, pero usted empieza porque tiene esperanza. Y si quiere reconstruir su vida espiritual, tiene que empezar a dar sus pequeños pasos, tiene que comenzar, así sea modesto, tiene que empezar por algo, tiene que comenzar por algo. Si queremos reconstruir la obra de Dios, tendremos que comenzar por algo, por alguna situación. Y por último, la unidad. Si queremos reconstruir nuestra iglesia después de esta pandemia, vamos a necesitar estar muy juntos y tener todos en el corazón y en el alma el propósito de volver a levantar nuestra congregación. Juntos podemos. Juntos podemos hacerlo. Solos no podemos. Si nos dejan solos, no vamos a poder. Pero juntos podremos hacerlo. Definitivamente que podemos hacerlo, querido hermano. Ahora, por último, la pregunta. ¿De qué forma usted contribuirá a la reconstrucción de la casa de Dios? ¿De qué manera contribuirá usted para que activemos nuevamente la casa de Dios? ¿De qué manera? Amén.